Según López Velarde, Saturnino Herrán es el más mexicano de los pintores, el más pintor de los mexicanos. Es considerado uno de los artistas más importantes del siglo XX. Su obra, cargada de identidad nacionalista y misticismo, lo posicionan como un gran modernista y precursor del muralismo mexicano. Distintos cambios tecnológicos y culturales se vivieron a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. El ferrocarril llega a Aguascalientes, el intercambio de ideas fluye y se ve reflejado en las distintas manifestaciones artísticas de la época. La inestabilidad y los conflictos de la Revolución Mexicana estimularán el cuestionamiento sobre la identidad mexicana. Los artistas e intelectuales interesados en su acontecer histórico, cultural y estético intentarán responder a la cuestión ¿quién soy?, lo que los llevará a problematizar los distintos elementos significativos de la mexicanidad. El arte, como un medio político, reflejará el espíritu nacionalista, costumbrista y tradicional. El indigenismo y mestizaje tomará un lugar importante en este periodo, dando origen al movimiento modernista de nuestro país. Saturnino Herrán, pintor mexicano, nacido en Aguascalientes el 9 de julio de 1887, tuvo como padre al escritor y dramaturgo José Herrán y Volado, lo que llevó a Saturnino a tener una conexión profunda con el arte, ya que su padre era dueño de una biblioteca, la cual era visitada por intelectuales y artistas importantes de ese momento. En 1901 comienzan sus estudios en el Instituto de Ciencias de Aguascalientes, donde vuelve a retomar su amistad con Ramón López Velarde, mismo que se convertiría en un gran poeta e intelectual, así como también con Enrique Fernández de Ledesma, escritor, poeta y crítico. Durante el bachillerato estudió dibujo con el maestro José Inés Tobilla, quien le transmitió su entusiasmo por las copias al natural, aspecto que se ve plenamente reflejado en su obra. Tras la muerte de su padre, Saturnino a los 16 años emigró con su familia a la Ciudad de México, a probar fortuna comenzando a trabajar en telégrafos nacionales, y por las noches asistía a la Escuela de Bellas Artes. Más tarde, en 1904, tomaría clases de dibujo impartidas por Antonio Fabrés, acuarelista, pintor y escultor, en la Academia de San Carlos. En 1908 inició su consolidación profesional, recibiendo una fuerte influencia por Germán Gedubius. Debido a la inestabilidad política y económica provocada por la Revolución, Saturnino comenzó a pintar en la clandestinidad y de cierto modo en el anonimato. Esta fue la mejor etapa de su producción. Fausto Ramírez, quien conocía y seguía de cerca la obra del artista, describe así este periodo. Fascinado como todos los modernistas por el decaimiento corporal, Herrán estudió y trabajó con singular ahínco las flácidas carnes de los viejos, transmutándoles de prodigios poemas de la línea y el claroscuro. Ya para el año 1915, cuando es nombrado profesor titular de la Cátedra de Dibujo al Desnudo en la Escuela Nacional de Bellas Artes, no descuidó su producción personal, pues en este año pintó Erlinda y la colección de criollas, mismas que marcan una etapa diferente en su obra, pues aquí Saturnino realiza un reflejo del sentimiento profundo hacia su país, siendo una de las más destacadas El Rebozo, pintada en 1916. En esta pintura, la figura que resalta más es la figura femenina en el centro. Esta es una mujer joven de rasgos mestizos. Su cabello es largo, espesamente negro y reposa solamente en su hombro izquierdo. En este lado también lleva un tocado de flores en tonos rojizos. Del lado derecho se asoma su oído con una arracada dorada. En el cuello trae un collar de cuentas redondas. La joven está sentada sobre unas telas también en tonos rojizos. Está sutilmente desnuda, pues el rebozo en colores ocres, con detalles florales que cuelga desde su brazo derecho y alcanza a posarse en su regazo, cubre sus muslos y parte de su pie derecho. Sobre sus muslos encontramos un platón con frutas, entre las cuales solo se alcanza a distinguir plátanos y manzanas. La mujer lleva su brazo derecho flexionado y levantado, en cuya posición cubre el pecho de este mismo lado, y sostiene con la mano una de las manzanas, como si nos la estuviera mostrando, pues su mirada está posada en el espectador. Su brazo izquierdo se encuentra estirado y con la palma abierta. En la parte superior izquierda se encuentra una construcción con perspectiva naif, el cual es un templo con una cúpula. Del lado derecho, enmarcando a la mujer,
se asoman las ramas de un árbol de manzanas, mismas que caen al piso. Cabe mencionar que no son simplemente manzanas rojas, sino que estas tienen partes en color verde y también se encuentran en la parte baja del cuadro. Por ejemplo, en el sombrero marrón, que tiene detalles de flores y una gran solapa, y que se encuentra en la parte inferior izquierda, en el cual también podemos ver una papaya. Entre la figura femenina y el árbol, al mismo plano en que se encuentra el templo, podemos observar una gran nube densa lograda por tonos blancos, cuya frondosidad llega a tocar a la mujer, lo que le da un tinte de irreal. Los demás colores que componen la pintura son en su mayoría cálidos, con algunos tintes fríos, detallando elementos alrededor de la mujer. Hay un gran uso de ocres y una luz artificial que ilumina principalmente el centro del lado derecho de la pintura, dejando un segundo plano más oscuro. La forma en que utiliza la luz nos dice que la protagonista del cuadro es la figura femenina, misma que se presenta joven y desnuda. Es ella, junto a la fruta y el árbol, los elementos orgánicos y vivaces del cuadro. El bodegón se ha dejado habitar por la representación de la feminidad y la forma en que las manzanas se relacionan con ella, y su desnudez nos hablan de la madre naturaleza que brinda lozanía, pues la posición de la mujer es la que hace una ofrenda. Su actitud no es reprimida, su brazo izquierdo está en posición de ofrenda, mientras que el derecho muestra la manzana, nos recuerda también su característica única de dar vida. Es entonces una muestra de fertilidad. Los rasgos de la mujer dejan en claro que no se trata de una representación más sobre la feminidad, pues sus rasgos, como el tono de piel y cabellos negros con características de una criolla, que junto con los simbolismos nacionales alrededor de ella reafirman el misticismo mexicano. El collar que lleva la criolla son cuentas españolas que nos hablan del intercambio cultural y religioso entre los mexicanos y españoles, pues parece ser una especie de rosario. Este mismo mensaje se reafirma por el templo que aparece en el fondo, que por sus características y elementos barrocos podemos afirmar que se trata de la Catedral Metropolitana, la cual nos muestra la presencia del cristianismo en los tiempos de Herrán, el sincretismo y la ferviente religiosidad. El erotismo se hace presente de forma sutil a través de los tonos rojizos que se muestran en las telas donde se posa la joven y en diversas partes del cuadro. Los pigmentos cálidos de la pintura y el manejo de la luz en este espacio abierto hacen alusión a un clima cálido y, junto con los frutos en buen estado, reflejan la vivacidad de los elementos. Nos permite caer en cuenta de que se está hablando de la abundancia y riqueza, no solo natural, sino también de la riqueza cultural, mostrándola por las telas y sobre todo por el sombrero de charro. En este último se encuentra junto con las manzanas una papaya que nos hace alusión al órgano femenino, el útero, que también ha sido representado como flor de loto y habla de la feminidad desde un enfoque espiritual y holístico, en este caso como el inicio del todo. La manzana ha sido siempre la representación del pecado, un fruto prohibido por el cual se tiene una concepción del mundo occidental. La vestimenta, además del cristianismo, nos habla sobre esa mezcla cultural entre México y España, siendo el rebozo un claro ejemplo de esto, pues a pesar de ser el estilo de los ornamentos de Santa María del Río en San Luis Potosí, también es un elemento en la vestimenta típica de la cultura española, así como también la arracada y el adorno de la flor roja de su tocado. El árbol podría ser la unión de ambos mundos, el terrenal y el divino, pues siempre se ha utilizado como un puente entre ambos polos. Las nubes densas aparecen para reafirmar este mensaje, pues rozan la piel de la mujer, la carne y lo mundano, al mismo tiempo que aparecen enmarcadas por las ramas del árbol, y aunado a esto se presenta en el mismo plano de la catedral, elementos que siempre se asocian a lo divino. De 1914 a 1917, Herrán realizó sus obras más vivaces, donde los mantones y rebozos adoptaron un papel protagonista como medio para dar un toque de sensualidad y tradición mexicana a las figuras femeninas. La vida en la ciudad impregnó su arte de tintes más oscuros, influenciados por la crisis institucional del Estado, la lucha de facciones, la guerra revolucionaria y el flagelo apocalíptico del hambre. Aún así, la obra de este pintor hidrocálido se aclaraba con pinceladas que hacían una pintura más jubilosa y vital. No podemos dejar de lado la perspectiva del artista. Cada obra de arte no solo es síntesis o un espíritu de un tiempo determinado, es también una parte de su creador,
La criolla es un reflejo fiel del tiempo en que México empezaba a ser consciente de su propia identidad, porque Saturnino así lo permitió. Esta idea se insertó en él, junto con todos los otros aspectos de su vida íntima, pues él se encontraba ya enfermo. Su producción artística se había concentrado en los retratos. En palabras de Manuel Toussaint, deja lo narrativo para evocar un solo rostro y mirada todas las inquietudes de México. El rebozo es, pues, un sentimiento que conjunta el sentir de Herrán con el de su país. Hay tanto en esta pintura como en toda su colección de las criollas, un abandono de la melancolía modernista europea, pues sus tratos sintéticos y pinceladas largas y onduladas nos permiten olvidar que la pose de estas era la de una mujer fatal. Herrán se centra en el colorido y enciende los rojos que estallan en esta pieza en particular, pues su intensidad cromática del traje típico español recobra un efecto emocional con metáforas de las raíces hispánicas y autóctonas de la cultura mexicana. Su sensualidad para resignificar los símbolos nacionales y proyectarlos cuentan con una peculiaridad en la que cada elemento podría ser el protagonista del tema, ya que al final la pintura es un conjunto donde cada símbolo habla del sincretismo y del misticismo mexicano. Parece ser que la criolla es un objeto del deseo de dar, estatuto clásico a la indígena, como diría Fausto Ramírez. La Catedral Metropolitana, que hace una justificación con señas privativas de identidad, está curiosamente erotizada. Pareciera que se trata de reclamar la propiedad de los recursos naturales del país, que en su mayoría fueron y son explotados por empresas extranjeras. En la cultura occidental, la Venus ha sido símbolo de la belleza y el amor, así como de la fertilidad, la pasión, lo sensual y lo erótico. Los cuadros de indias, mestizas y criollas reflejan con fidelidad los rasgos fisonómicos y sociológicos a tal grado que se vuelven meticulosas caracterizaciones de identidades raciales, las cuales tienen por significado un acercamiento a lo propio frente a lo español, dominante aún en el criollismo. Un mestizaje mexicano donde el enfoque es la belleza de la modelo, que con sus vestimentas y actitudes de majestuosidad nos permiten ver la elegancia mestiza de esta criolla. Bien se podría tratar de una posible representación de una Venus mexicana como identidad de la nación, la manifestación de nuestra belleza. En muchas de las pinturas religiosas se tiende a dividir el cuadro en 2 o 3 partes, que hablan del cielo, lo terrenal y en algunas ocasiones el infierno. En este sentido podemos asociar que la criolla está en el mundo terrenal, pero muy cerca de lo divino, pues las nubes la rozan como si el cielo estuviera demasiado cerca de ella. Otro elemento que nos remite a pensar en esta hipótesis es la luz, que se encuentra principalmente en ella y en las nubes, pues esta, al menos en la pintura de género religioso, ha funcionado siempre para resaltar lo divino, hacer énfasis en lo que tiene más poder. En este caso la criolla sería la parte más importante del cuadro, pues en un sentido profundo y afirmando que es la madre naturaleza, todo sale de ella. Todo es parte de aquella majestuosidad. Así pues, podemos relacionar a la criolla con una divinidad. Se trata entonces de un panorama simbólico de la belleza humana y la riqueza natural de la que décadas después retomarán los muralistas para dar cuenta de una identidad nacionalista mexicana.